Buen día chicos, hoy siguiendo con el cálculo de columnas vamos a calcular una columna de estructura de hierro en el cual nosotros vamos a tener una carga de 10 toneladas, una longitud de altura de columna de 4 metros. Para este caso nosotros vamos a utilizar hierro de construcción, una ADM 420, significa que la tensión de influencia es 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un coeficiente de seguridad de 1,6, entonces hallamos la tensión admisible a la compresión de 2600. Para este caso nosotros vamos a utilizar estas características geométricas. Hay que tener en cuenta las características geométricas, sale del SIGSOC 302 de la figura 4, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que nosotros vamos a utilizar una sección cuadrada donde vamos a tener 4 hierros, nosotros le vamos a decir montantes. Vamos a tener en cada lado, en cada cara vamos a tener una diagonal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a tener una altura o un H, nosotros siempre le decimos el lado de la columna, E igual a H en este caso, ¿no es cierto? Entonces, para tener en cuenta, nosotros tenemos la longitud de pandeo, sigan mi lápiz, la longitud de pandeo, nosotros, en este caso nosotros vamos a tener acá en la columna, pero como esta columna está compuesta por partes, pequeñas partes, que son estas, ¿no es cierto? Nuestra longitud de pandeo primero a calcular va a ser esta longitud de pandeo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, nosotros mediante el SIGSOC vamos a sacar la longitud de pandeo de lambda mediante estas fórmulas, ¿no es cierto? Vamos a hacer lambda 1. Predimensionamos. Yo para este caso utilicé 4 hierro del 12 para los montantes, las barras longitudinales. Voy a utilizar un H igual a 15 centímetros, un alfa de 60 grados y las diagonales van a ser de hierro del 8. Para ello saco el radio de giro, ¿no es cierto? De acuerdo a cada uno de estos, de los hierros del 12. Y así voy haciendo después de los hierros del 8, ¿no es cierto? En función de estos dos, saco la longitud de pandeo que tiene una relación, ¿no es cierto? Utilizo la tabla Donkey F16, que es la que F36, que es la que tengo, que utiliza una tensión de influencia de 3600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nosotros vamos a utilizar hierro de construcción, que es de 4200. Eso sale del SIGSOC 301 del 2.4, la tabla 1. Para este caso nosotros vamos a hacer cuánto es la tensión. En este caso va a ser de 3341 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es mayor que la tensión admisible que nosotros hallamos, por lo tanto estamos en malas condiciones. Por lo tanto debo redimensionar. Tengo 3 posibilidades para redimensionar: cambio el diámetro de los montantes, cambio el diámetro de las diagonales o cambio H de la columna. En una primera instancia yo voy a cambiar el diámetro de los montantes. De hierro del 12 voy a pasar a hierro del 16. Hago nuevamente el último cálculo, ¿no es cierto? Donde me va a variar solamente esta partecita según fórmula. Hallo W y obtengo que la tensión admisible ya es menor, la tensión de trabajo es menor que la admisible, entonces tengo buenas condiciones y puedo hacer eso. En la segunda opción cambio el diámetro de las diagonales, ¿no es cierto? Hago lo mismo. Acá nuevamente me va a cambiar. En este caso vuelvo a tener malas condiciones y pasé de un hierro del 8 a un hierro del 10, o sea que no me conviene. En el tercer caso
cambio la relación de H, el lateral de la columna, paso de 15 a 20, ¿no es cierto? Hago nuevamente por las mismas fórmulas y obtengo buenas condiciones. Una vez adoptado un tipo de columna, voy a tener que hacer las verificaciones pertinentes. Para mi caso, yo voy a adoptar la opción 1, que creo que es la más correcta, es cambiar los diámetros de las montantes, que era este valor. Entonces, siguiendo con eso, ¿no es cierto? Yo ahora voy a verificar verifico barra longitud entre los nudos, que era, estoy verificando esto, ¿sí? Vengo, verifico, hago todas las fórmulas. Acuérdense que esto está todo en el CIRSOC, aparte son las mismas fórmulas. Obtengo buenas condiciones, ¿sí? Acuérdense que en este caso son 4 hierro del 16, ¿sí? Una vez verificados los montantes, verifico las diagonales. ¿Se acuerdan que les había dicho que las diagonales también hay que verificarlas? Porque también pueden sufrir pandeo. Para este caso voy a hacer las fórmulas para que me den, para transformar la fuerza vertical en fuerzas horizontales, ¿no es cierto? Primeramente, y después en estas fuerzas horizontales en fuerzas que estén en correlación con los ejes de cada una de las barras en diagonal. Para eso utilizo, según el CIRSOC 303, el artículo 5.5.11, ¿no es cierto? Valor de cargas en diagonales, que son todas fórmulas. Esto está todo en el CIRSOC, que ustedes lo tienen en el Classroom, ¿no es cierto? Utilizo estas fórmulas. En este caso, esta parte de la fórmula se transforma en 0, porque acuérdense que yo no tengo momento en la parte superior ni en la parte inferior, ¿no es cierto? Saco los momentos de inercia, ¿sí? Estoy hablando de las diagonales siempre, en este caso. Entonces voy trabajando según las fórmulas, ¿sí? Hallo el valor que va a resistir la diagonal, ¿sí? Y vuelvo a hacer la tensión admisible de la diagonal, que me da menor que la tensión admisible a la compresión del hierro. Entonces tengo buenas condiciones. Debo hacer una última verificación según el CIRSOC 302, el punto 2.2.5.4.3, ¿no es cierto? Debo verificar que esta fórmula se cumpla, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado acá, ¿no es cierto? Que es la tensión de trabajo de los montantes. Entonces, hago esto por un lado, esta parte de la fórmula, hago esta parte de la fórmula por el otro lado y obtengo que es 43,125 es menor que 90,21, por lo tanto tengo buenas condiciones y de esa forma se termina el cálculo de dimensionamiento de una columna con hierros, ¿no es cierto? Tipo tinglado, o sea, como para tinglado. De esta misma forma se pueden hacer los cálculos cuando nosotros tenemos el tinglado en la cabreada, o sea, en la parte superior.